Buenos días. Qué honor arrancar Foro Impacta. Gracias, Wendy y Horacio, por esta invitación. A mí me tocó muy difícil arrancar y en media hora hablar de felicidad, de salud mental, de neurociencia, pero bueno, espero ese reto sea cumplido. Muy bien, arranquemos entonces. Ahí ya está. Quisiera arrancar con una pregunta. ¿Cuántos pensamientos tiene una persona al día? ¿Cuántos? Muy bien, de 75,000 a 80,000 pensamientos diarios. ¿De esos cuántos son negativos? Para mi celular. El 80%. Voy a llegar tarde, no me va a alcanzar el sueldo, me van a poner los cachos, podría ser, ¿cierto? Y para colmo de males, el 94% de esos pensamientos son repetitivos. Lo mismo que pensé ayer, lo pienso hoy y lo voy a pensar mañana. Pues este aparatico que tengo puesto se llama una interfase cerebro-computador y me permite en este momento mostrarles mi cerebro en tiempo real. Lo que ustedes ven ahí rojito son las ondas beta, las ondas de alarma cuando estamos despiertos, trabajando, y lo azulito que brilla por su ausencia son las ondas alfa, las ondas de relajación. Pueden darse cuenta que estar al frente no es tan fácil, entonces puede haber un poquito a nivel de ¿qué? De estrés, ¿cierto? Voy a tratar de bajar un poco mi carga de pensamientos, a ver cómo me va. Muy bien, ¿cómo me fue? Wow. ¿Bien? ¿Bien, bien? Bueno. Sí, lo lograste, doctor. Pues este aparatico es muy importante porque nos permite, dame un segundito por acá, varias cosas. Entre esas, trabajar el tema de felicidad, el tema emocional. Y como este objetivo es hablar de felicidad y neurociencia, ya me lo voy a quitar acá porque quería arrancar mostrándoles que todo esto tiene un soporte científico. ¿Ustedes se imaginan llegar a trabajar todos los días y que el jefe lo recibiera uno con esta cara, con esta sonrisa, con estas miradas? Hace algunos siglos tener 30 años era sinónimo de vejez, no me asustes, era hace algunos siglos, ¿no? En ese momento no había tiempo para la búsqueda de la felicidad, solo había tiempo para procrearse y conservar la especie. Pero gracias a los avances científicos nos dan 40 años más de vida. Más o menos la esperanza de vida está en 73 años y la ciencia nos ha dicho que no vale la pena postergar para después de la muerte la búsqueda de la felicidad. O somos felices en este momento o después no lo vamos a saber. Una tercera parte de nuestra vida la pasamos en algo que se llama buscar calorías. ¿Qué es buscar calorías? Trabajar. La segunda parte se llama mantenimiento. ¿Y qué es mantenimiento? Bañarnos, ir al médico, alimentarnos. Y la tercera se llama el tiempo de ocio, el tiempo de descanso. Lo que los griegos llamaban escoleia, de ahí viene el término de escuela, porque consideraban que en esos momentos de descanso era cuando más aprendíamos en la vida. Cuando yo les digo a ustedes, cierren los ojos y ubíquense en el momento más feliz de su vida, ¿cuál sería? Nacimiento de los hijos. ¿Qué otro? El día del matrimonio. Y el día del divorcio también puede ser un día espectacular, aparte del matrimonio, ¿cierto? Para algunos. Muy bien. Sin embargo, los estudiosos de toda esta parte mental, cansados de estudiar las personas con depresión, dijeron, estudiemos los felices. ¿Qué tendrán los felices que nos cuenten? Pues empezaron a estudiar esos felices y llegaron a unas conclusiones interesantes. Entendieron que la felicidad no es solo esa sensación placentera que todos pensamos, sino cuando estamos felices se aumentan nuestros recursos físicos, sociales e intelectuales. Una persona feliz ve las oportunidades que los otros no ven. Una persona feliz se cuida más, se quiere más. Se vuelve más creativa, se habla más o menos que aumentamos 300% nuestra creatividad. Y si tuviésemos que hablar de todos los beneficios de la felicidad, probablemente no terminaríamos el día de hoy. Pero la pregunta es,
podemos incrementar la cantidad de emociones positivas en nuestras vidas. Podemos ser más felices. Y en esas investigaciones, pues nos regalaron una fórmula, la fórmula de la felicidad. F igual a R más C más V. Les adelanto, no es ron, no es cerveza, ni es vino. Muy bien. Si no es ron, si no es cerveza, si no es vino, ¿qué será eso? R, ayúdenme con R. Resiliencia, muy bien. La C. Constancia. ¿Y la V? Rajados en psicología positiva. Vamos a decir que F es el nivel de felicidad duradera. Todos somos expertos en felicidad momentánea, ¿cierto? Una buena fiesta, un buen paseo, pero felicidad duradera es más. R corresponde a rango fijo, y rango fijo es la herencia que traemos de nuestros padres. El 50% de la felicidad es hereditaria. ¿Qué tal esta noticia? Buenísima. ¿Quieren saber qué tan felices van a ser sus hijos? Evalúese qué tan felices son ustedes. El 50% lo llevamos. La C son las circunstancias de la vida. Y cuando hablamos de circunstancias de la vida, se nos viene a la mente 3: salud, dinero y amor. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de esta fórmula y de esas circunstancias? El 10%. Lo que implica que muchas veces desgastamos demasiada energía tratando de aumentar ese solo 10%. Y la V, factores que dependen de la voluntad. Y esos factores que dependen de la voluntad tienen una correspondencia del 40%. Muy bien. Pues esta fórmula es la que tenemos que desarrollar rápidamente en estos 25 o 30 minutos. Y empecemos con rango fijo, que es ¿qué? La herencia. En la época de los 50, cuando empezaron a hacer los estudios de los niños adoptados, se dieron cuenta que las características de esos niños eran más parecidas a los de sus padres biológicos que a aquellos que los habían criado. Y ahí empezaron a decir, debe haber algo hereditario en ese plano emocional. Pero ¿qué heredamos de nuestros padres en ese plano emocional? Fácil, la forma en que direccionamos la atención. Esto es clave. ¿Cómo direcciono la atención? Y según algunos estudios, de esa manera tenemos algunos conceptos de felicidad. Dependiendo cómo yo dirija mi atención, mi concepto de felicidad cambia. Para algunos, la felicidad recae en el plano emocional. Estoy bien en el corazoncito y todo fluye. Para otros, la felicidad recae en los logros. Claro, un buen carro, una buena casa, eso genera felicidad. Para otros, la tranquilidad, maravilloso. No tengo a nadie en el corazoncito, no tengo el carro, pero el banco no me está llamando, estoy feliz. Y para otros, su componente social. Dependiendo de eso, nos vamos a direccionar. Entonces, la clave de este 50% es aprender a entender cómo direcciono mi atención y poder tener, ¿qué? Un equilibrio. Muy bien, ¿vamos en un qué? 50%. Nos vamos al 10%, circunstancias de la vida. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Salud, dinero y amor, son las más frecuentes. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes tienen salud, tienen dinero y tienen amor, pero se encuentran un genio que les va a duplicar una de esas 3 para la felicidad. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con el dinero, con la salud, con el amor. Bueno, arranquemos por la salud. No tener salud no nos genera felicidad, pero tenerla tampoco. Uno es consciente de la salud, pero cuando la pierde. Uno no va por la calle diciendo, oiga, estoy tan feliz porque no me duele nada. Y por sorprendente que parezca, incluso personas con enfermedades terminales pueden ser más felices que nosotros. ¿El dinero servirá? Bastante, ¿ah? Pues bueno, ¿qué han dicho? Una vez cubiertas las necesidades básicas, el tener más dinero no hace la diferencia. Y hay algunos estudios que aseguran que probablemente algunos, los colombianos en promedio, somos igual de felices a los 100 hombres más ricos del mundo. ¿Para qué nos preocupamos tanto? Muy bien, cuestionable, ¿cierto? Otra, edad. Horacio, ¿será que a medida que aumenta la edad somos más felices? ¿Sí? Total, ¿cierto? ¿De qué depende? 2 cosas. Aprendemos a darle a las cosas la verdadera importancia que se merece.
un barrito en la cara de un adolescente de la bomba de Hiroshima y Nagasaki para un motivo de festejo, porque ¿qué más puedo hacer? Y entramos en un proceso de aceptación. Mire, esto es lo que soy, y se lo empieza uno a gozar. Ya no fuimos modelos de Calvin Klein, ya no fuimos jugadores de fútbol, gocemos lo que somos. Muy bien, matrimonio, ¿más felices los solteros o los casados? Muy bien, sí, definitivamente eso depende, porque a veces es mejor estar bien colgado que mal casado. Muy bien. De todas estas circunstancias de la vida, felicitaciones. La más importante es el amor. ¿Cómo así que no lo tenían claro? El amor, fuerza coherente que renueva todas las cosas, lo que pone cada cosa en su lugar, la sensibilidad a la necesidad. A veces pensamos en el amor solo como el amor de pareja sin entender que el amor influye en todo, en nuestro trabajo. Imagínense uno levantarse todos los días y no amar el trabajo y 8 horas en él. Imagínense uno no amar su ciudad, salir de una vez a quejarse de todo lo que está sucediendo. No amar su familia, que es un refugio de amor. El amor es el motor oculto que moviliza todas las acciones del ser humano. Y esto no es poético, es real. Les cuento que el amor, como médico en el tema de medicina bioenergética, yo arranqué porque tenía muy poco tiempo para hablar de tanto tiempo y al final me presento. Voy a hacer todo lo contrario. Pero dentro de la parte de medicina bioenergética, trabajamos el corazón como un campo de energía magnética. Y ese campo de energía magnética puede llegar hasta 5 metros. Y nos cuentan que todo lo que llevamos al corazón se ordena, o sea, es el ordenador de la información del cuerpo. Cuando traemos una tristeza y la ordenamos con el corazón, se convierte en serenidad. Cuando traigo una rabia y la ordeno con el corazón, se convierte en fortaleza. Cuando traigo un miedo y lo conecto con el corazón, me vuelvo prudente. Y cuando traigo una obsesión y lo conecto con el corazón, llego a la consagración. Entonces, el amor, como ese motor oculto, es lo más importante de este 10%. Pero acá hay una clave. ¿Cómo trabajar esas circunstancias de la vida de una manera rápida? Entendiendo que con disciplina, con tiempo lo puedo hacer. Y necesito una palabra. Pregunta de examen. ¿Cómo trabajar ese 10% de las circunstancias de la vida de una manera rápida? No. Siguen en 0 en psicología positiva. La palabra clave se llama creencias. A través de nuestras creencias cambiamos nuestra conciencia y a través de nuestra conciencia cambiamos nuestra realidad. Imagínense, por ejemplo, si mi creencia limitante es que el trabajo es un castigo divino, ¿cómo voy a llegar el lunes feliz a trabajar? Si mi conciencia limitante es que solo soy feliz con uno de 100,000, cuando tenga uno de 2,000, ¿me deprimo? O si en el amor mi conciencia o mi creencia es pensar que vivo para encontrar mi media naranja y solo me toca medio limones, pues va a ser muy complejo. Evaluar las creencias limitantes para cambiarlas por creencias asertivas es la manera más rápida para trabajar las circunstancias de la vida. Muy bien, ¿vamos ya en un qué? 60%. 50, ¿qué es? Herencia. Y el 10, circunstancias de la vida. Y nos vamos a ese 40%, factores que dependen de la voluntad. Y cuando hablamos de los factores que dependen de la voluntad, lo dividimos en pasado, presente y futuro. El pasado podemos traer situaciones positivas, como cuáles: serenidad, tranquilidad, orgullo, pero puedo traer también situaciones negativas, rencor, odio, amargura. Y hay 2 herramientas para trabajar ese pasado y ponerlos en terrenos de la felicidad. ¿Qué hacemos con las situaciones negativas del pasado para ser feliz? Una palabra. Felicitaciones, perdón. Maravillosa. Cuando perdonamos, me estoy perdonando a mí, porque cada vez que recuerdo lo que me hiciste, el fregado soy yo, porque mi cerebro vuelve a secretar esas sustancias y queda ahí anclado, me deprimo. Y en las positivas, gratitud, por allá dijeron, agradecer.
definitivamente. La gratitud como esa herramienta importante. Y nos vamos ahora sí al presente. Y en el presente estamos en el aquí y en el ahora. Y llegamos a los placeres. Pues les cuento que esta conferencia se llama Los 8 placeres. Y es muy importante conocer esos 8 placeres. ¿Los tienen claros? Gravísimo. Porque si a ustedes les dicen camine para el tercer placer, ¿ustedes qué hacen? No tienen que saber para dónde es que se lo van a llevar. Entonces, me propusieron hable de placeres, hágalos vivir placeres, llévelos a las ondas alfa para que entren en procesos de aprendizaje y todo eso lo tienes que hacer en 20 minutos. Claro, fue un reto grandísimo. Pero bueno, vayámonos por los placeres. Los placeres se relacionan con la historia evolutiva del niño. Y el primer placer parte acá, el placer de flotar. Ustedes se imaginan sumergidos a 37 grados centígrados, alimentándose por un ombliguito, escuchando los latidos de la mamá. Todo lo que nos pone felices nos lleva a este instante, flotar. Los expertos lo han llamado el estado de flujo. ¿Qué es el estado de flujo? Cuando uno se mete en una actividad, lo demás no importa, el tiempo se va volando, el pensamiento está en la acción y no hay miedo al fracaso. Así que entre más tengamos que nos pongan, situaciones que nos pongan en ese estado de flujo, más felices somos. Segundo placer, alivio al dolor. Oiga, no hay nada más placentero que nos quiten un dolor físico, mental y económico, ¿o no? Ese placer de alivio al dolor es importantísimo y quiero regalarles 2 punticos. Y esos 2 punticos es para trabajar este placer. ¿Cuáles son esos 2 punticos? Bueno, vamos a hacer esos 2 punticos. Hay un puntico maravilloso de la medicina tradicional china que se llama corazón 7. Y este corazón 7 normalmente es la puerta del espíritu, nos ayuda a conectarnos. Entonces, como tenemos una jornada larga, necesitamos abrir la puerta del espíritu para que entre, ¿no? Entonces, vamos a sacar la manito, vamos a tratar de hacer una digitopunción en ese puntico que es acá en el cúbito unido a la muñeca. Y vamos a hacer un poquito de presión. Espero que no les duela, que no esté muy cerrada esa puerta del espíritu y que ahí. Vamos a hacer un poquito de presión y vamos a hacer un poquito de masajes para activarlos. ¿Listo? Vamos a trabajar, respiren profundo. En cualquier mano, está bien. Muy bien, segundo puntico. Pequeño mar de la alegría de vivir. Se llama corazón 3. Y cuando ustedes doblan y termina la rayita que se le hace a uno ahí en el pliegue, ese es corazón 3. Vamos a apretarlo un poquito y hoy necesitamos la alegría de vivir porque necesitamos compartir, conectarnos, unirnos con el aprendizaje. Muy bien, respiren. Conectados. Ya vamos en 2 placeres. Primer placer, ¿cuál es? Flotar. Segundo, alivia el dolor. Tercer placer, elemental, risa, juego y movimiento. Cuando nos movemos y nos reímos, se mueven 400 músculos del cuerpo. Pero ¿saben qué es lo más importante de la risa? Que no nos permite pensar. Uno no puede pensar y reírse al tiempo. O se ríe o piensa. Por eso es tan importante el tema de la risa. Cuarto placer, el placer mental. La capacidad de tener pensamientos, ¿qué? Positivos. Ya les había dado un dato. ¿Cuántos pensamientos son los que tenemos? De 60,000 a 80,000. De ahí que una de las técnicas más importantes para trabajar la parte mental se llama coherencia cardíaca. Y les voy a dar una clave. La coherencia cardíaca es cómo conecto el corazón con mi lóbulo prefrontal. Y en los últimos estudios son increíbles los resultados con respecto a la ansiedad y a la depresión. ¿Cómo podemos hacer un pequeño ejercicio de coherencia cardíaca? Entonces, el primer ejercicio es amarrar la lengua. Resulta que cuando nosotros pensamos, la lengua se mueve y no somos conscientes de eso. La lengua todo el tiempo se está moviendo. El simple hecho de poner la lengua contra el paladar, adivine qué pasa con el cerebro, disminuye. Entonces, lengua puesta ahí. Lo segundo, vamos a poner la manito en el corazón
y la derecha la vamos a llevar al lóbulo prefrontal. Vamos a hacer una conexión corazón-lóbulo prefrontal. Y lo siguiente, vamos a tratar de llevar una imagen positiva. Pero esta imagen positiva no debe estar anclada con personas, porque detrás de cada persona hay una emoción. Un momento chévere en el cual ustedes se sintieron relajados, una copita de vino al frente de una chimenea, un atardecer espectacular, ¿qué más? Una vista al mar con un amanecer. Y vamos a hacer un poco de conciencia de respiración. Vamos a respirar, suelten el aire, respiren, suelten el aire, respiren. Muy bien. Primer placer, flotar. Segundo, alivio al dolor. Tercero, elemental. Cuarto, el placer ¿qué? Mental. Y nos vamos al quinto placer, el placer emocional, dar y recibir afecto. Y para el placer emocional les quise traer unos invitados. Y son niños de 3 a 7 años que nos van a contar para ellos qué es el amor. Mire lo que nos dicen. Amor es cuando alguien te incomoda y tú, aunque estés muy enojado, no gritas porque sabes que hiere tus sentimientos. Mateo, de 6 años. Si tú quieres aprender a amar mejor, debes comenzar con un amigo que a ti no te gusta. Maggie, de 6 años. Yo sé que mi hermana mayor me ama porque ella me dio todas sus ropas viejas y tuvo que salir a comprar ropas nuevas. Lorena, de 4 años. Sexto placer, placer sensual. Y cuando hablamos del placer sensual, es el disfrute de los sentidos. Lamentablemente cada vez somos menos sensuales. Nos duchamos con miles de preocupaciones en el día en vez de disfrutar el agua. Nos sentamos a almorzar con el celular en vez de disfrutar la comida. Salimos a un atardecer maravilloso y ni por enterados nos damos cuenta. La invitación es a volvernos más sensuales. Y en algunos puestos, no sé si alcanzamos en todos, pero vamos a buscar, les dejamos un dulcecito, qué rico, busquen ese dulcecito que esté por ahí, llevémoslo a la boca y tratemos como de disfrutar ese placer sensual, sentidos, a ver, ese placer sensual, sentidos. ¿No? Bueno, te vas a imaginar ese dulce. En los bordecitos están esos dulcecitos. Y vamos a abrirlo y vamos a tratar de saborear ese dulce. Vamos a tratar de, imagínense cuando uno tenía 4 años y se comía un dulce. ¿Se acuerdan cómo lo disfrutaba uno? Como cuando uno llegaba a la tienda con monedas, ¿para qué me alcanza esto? Y ese dulce le sabía a uno a gloria. Quiero que lo introduzcamos en la boca, tratémoslos de saborear y conectémonos con ese sentido. Muy bien. Hay sentidos, ¿sabían ustedes? ¿Cuál será el sentido universal? El sentido universal, ¿cuál es? El abrazo no, los ojos no. El sentido universal es el tacto. Todo parte del tacto porque gracias a él entramos en contacto. Yo los estoy tocando a ustedes a través de las palabras, ¿cierto? Cuando nos abrazan, obviamente nos tocan. Nos tocan a través de una buena comida que nos preparan con el amor. Todo parte de un contacto. Y de ese contacto se genera la relación. Nos vamos al séptimo placer, el sexual. No crea que se los iba a dejar por fuera. En este sí no vamos a tener prácticas, pero no me puedo ir sin al menos unos datos importantes. Se ha descubierto que el sexo es uno de los deportes más efectivos. Fortalece y tonifica todos los músculos del cuerpo, ¿cierto? El sexo es uno de los mejores medicamentos para el sueño. Aumenta nuestro sistema inmunológico, aumenta la inmunoglobulina A. Los que viven resfriados podría ser una buena técnica. Otra cosa muy importante con el tema sexual,
Horacio, me disculpa, pero si no digo este dato, no puedo dormir esta noche. Pruebas científicas han descubierto que cuando un hombre tiene excelentes relaciones sexuales, libera gran cantidad de testosterona, lo que produce caída del cabello. Me perdonas, Horacio, de verdad. Pero no, si no digo el dato, digo, me queda faltando algo, ¿no? Muy bien. Acabaron de hacer un estudio buenísimo en Alemania y descubrieron que los mejores jefes es porque tienen 3 relaciones sexuales a la semana. Y ahí les dejo el dato. Y me voy para el último placer, el placer espiritual. Porque el que peca y reza, empata. Y ese placer espiritual está la oración. Se ha descubierto que cuando dirigen oraciones a determinadas camas de cuidados intensivos, los pacientes se recuperan más fácil. La espiritualidad también está relacionada con la respiración. Cuando respiramos entra el espíritu. La soledad, conectarnos con nosotros mismos. Pues muy bien, estos son los 8 placeres. ¿Y por qué es importante tenerlos presentes? Porque a veces cuando yo no tengo presentes los 8 placeres, puedo caer fácilmente en una adicción. Por ejemplo, ¿cuál sería la adicción relacionada con el placer de flotar? Drogadicción, el alcoholismo, pero les cuento un dato, la adicción al trabajo está en el mismo nivel que la drogadicción y el alcoholismo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Se acuerdan que en el estado en el placer de flotar que les expliqué? El estado de flujo. ¿Y qué es lo que más pone en estado de flujo a una persona? Su trabajo, cuando lo ama. Siendo un poco grave porque a veces es alabado socialmente. El del alivio al dolor, todos los días tenemos sangrados digestivos en urgencias por el abuso de analgésicos. El de risa, juego y movimiento, la ludopatía. El placer emocional, la codependencia. El placer sensual, la bulimia, la anorexia, la vigorexia. El placer sexual, la adicción al sexo. Y el espiritual, el fanatismo. Entonces, mire, ¿por qué es tan importante entender los placeres? Pero acá hay una palabra clave también en el presente y se llama gratificaciones. Y los expertos de felicidad han dicho que el ser humano dejó de ser tan feliz cuando perdió la diferencia entre placer y gratificación. Y les voy a hacer una pregunta como se las hago a mis alumnos. ¿Cómo podemos potencializar un placer para convertirlo en algo gratificante? Una palabra. No, uno posponer no es tan gratificante. ¿Qué otro? Te vuelves constante y te vuelves adicta. Una adicción fácilmente. No, uno puede poner límites y no necesariamente por poner límites se vuelve gratificante. Muy bien, propósito, pero lo podemos llamar sentido. Cuando le damos un sentido a un placer, se convierte en algo gratificante. Y esta es la clave de la felicidad, no solo en la vida emocional, en la vida personal, sino también en la vida laboral. Y les presento a este personaje. Yo creo que todos los conocen, ¿no? El biblioburro. Luis Soriano es un personaje que tiene 2 burritos en el Atlántico, Alfa y Omega. Lo lleva el libro, si se va por todo el Atlántico, para que los niños lean. El biblioburro, maravilloso. Pues este personaje le dio sentido a lo que hace. Tenía un propósito. Lo hace disfrutar, le genera placer. Y cuando algo es placentero, tiene un propósito, tiene un sentido, se convierte en una vocación. Y tenemos a otro que me encanta y tengo el placer de conocerlo, José Gutiérrez. Maneja un carro de basura acá en Bogotá, recoge los libros que los bogotanos botamos y es el que tiene una de las bibliotecas más grandes para su comunidad. Así que la clave muy importante con respecto al tema de felicidad es identificar qué fortaleza tiene cada uno y aplicarla todos los días en lo que hace. Ahí les cuento un chisme, por ejemplo. Yo soy médico, me gradué hace como 28 años y mi fortaleza grande era el amor al conocimiento, la creatividad y el sentido de amor. Lo malo es que como médico no podía ser creativo todos los días. Voy a darle este medicamento diferente a ver qué le pasa al paciente. Va a ser muy difícil. Y pues eso me tocó reinventarme, como es la palabra, y crear una empresa. Mi empresa se llama Tu Empresa Feliz. Y es una empresa que nos encargamos de gestionar el tema de riesgo psicosocial.
el manejo de estrés de varias empresas a nivel nacional. Y pues bueno, llevo 25 años y para mí el mejor día es el lunes. No veo la hora que llegue el lunes porque me encanta poder aplicar todo lo que hacemos. Muy bien, ya vamos entonces en esa voluntad en pasado, perdón y gratitud, y presente, placer y gratificación. Y nos vamos ahora hacia el futuro. 3 herramientas para el futuro. ¿Cuáles serían? 3 claves: fe, esperanza y optimismo. No hay de otra. Fe, esperanza y optimismo. Acá hay algo interesante y es que cada vez tenemos más adolescentes con estados de ansiedad. Y uno dice, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Fe, esperanza y optimismo brillan por su ausencia. Con alto nivel de comparación dado por las redes y bajo nivel de frustración, pues qué cóctel tan maravilloso para una ansiedad. Y en esto también ha hecho varios estudios. Uno de los estudios que más ha impactado lo hicieron con monjitas, con hermanas. Imagínense que cogieron aproximadamente 5,000 anuarios de monjitas y subrayaron la cantidad de palabras de fe, esperanza y optimismo que habían escrito. Y las compararon con la cantidad de años que habían durado. Pues las monjitas que tenían mayor capacidad o más felices, sus años eran de 90 a 95 años. Parece ser que una monja feliz es una monja longeva. Hay 2 tipos de sonrisa. Hay una sonrisa que se llama la sonrisa Duchenne. ¿Cómo es esa sonrisa? Se le hace uno pate gallina, le duele el estómago, se ríe uno con ganas. Y la segunda sonrisa se llama la panamericana, que es ¿qué? La fingida. Pues también cogieron un anuario y miraron quiénes se habían sonreído Duchenne y panamericana y lo llevaron a un estudio más o menos de 20 años. Y descubrieron que aquellos hombres y mujeres que se habían sonreído Duchenne habían sido felices y exitosos. Así que para finalizar, ¿qué será felicidad duradera? Consiste en experimentar emociones positivas respecto al pasado y al futuro, disfrutar de los sentimientos positivos procedentes de los placeres y obtener numerosas gratificaciones de nuestras fortalezas, utilizando estas al servicio de algo más elevado que nosotros mismos, para encontrar un sentido a nuestra existencia. Sentido a la existencia que muy bien Wendy y Horacio han encontrado. Muchas gracias.